Una nube de humo llena un avión de pasajeros a 10 kilómetros de altura. Descenderemos. Los sistemas eléctricos se apagan mientras el humo se extiende. La tripulación intenta aterrizar el avión dañado. Ponga su cabeza abajo. Que vengan bomberos. Ya están listos. Lo que al principio parecía un problema menor se ha vuelto una situación de vida o muerte para todos los que están a bordo del vuelo 797 de Air Canada. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real. La reconstrucción de los hechos está basada en las transcripciones de la investigación y declaraciones de los testigos. Lucha contra el fuego, tarde del 2 de junio de 1983. Es la hora de cenar en el vuelo 797 de Air Canada. El capitán Donald Cameron ha trabajado para la aerolínea Air Canada durante 17 años y ha volado casi 5,000 horas en un avión de C-9. Pero no significa que coma primero. Bueno, Antes de que él pueda comer, su copiloto Claude Ouimet debe terminar. sí. El avión está en el medio de un vuelo desde Dallas, Texas hasta Montreal, con una escala programada en Toronto. La capa densa de nubes cubre algunas lluvias ligeras, pero a su altitud de crucero de 10,000 metros, la vista es clara y luminosa. El DC-9 está a media capacidad hoy y sus 41 pasajeros están dispersos en el avión. ¿Hay té? Diane Fadley, de 24 años de edad, es un miembro activo de la Fundación de Diabetes Juvenil. Recaudamos fondos con actividades. Una vez al año se hace una conferencia y en esa ocasión fue en Toronto. Raymond Chalifou tiene 23 años y se acaba de casar. Es ingeniero y está volviendo a casa de su primer viaje de negocios. Fue algo aterrador. Debía estar fuera 5 días. Fue la primera vez que nos separábamos por tanto tiempo. La verdad es que me sentía inseguro. Unas filas más adelante está una leyenda en el mundo de la música folk. Stan Rogers tiene solo 33 años, pero su carrera empieza a despegar fuera de su Canadá natal. Sus canciones son para la gente común, para personas normales que superan desafíos y se convierten en sus propios héroes. Son casi las 7, y el avión hizo poco más de la mitad del camino a Toronto. ¿Y eso? Ahí lo veo. Mira. Sí, Parece que 3 disyuntores se han disparado. Al igual que los fusibles, impiden que circuitos eléctricos delicados se sobrecarguen. Una metralleta. Sí. Ta. Los 3 disyuntores son para el motor de descarga del baño en la parte trasera del avión. Cameron decide esperar unos minutos antes de intentar reiniciarlos. A veces trabaja en exceso y se sobrecalienta, pero luego se enfría, lo reinicias y listo. Se anota en la bitácora y ya. Habrá algo en el inodoro. Se atascó y calentó. Cameron piensa que algo debe estar impidiendo que el motor funcione de forma correcta, pero no es una emergencia. Los inodoros se bloquean todo el tiempo. Transcurren varios minutos mientras el avión sigue su camino hacia Toronto. Las auxiliares de vuelo Laura Kayama y Judy Davidson están ocupadas sirviendo la cena. En la cabina de vuelo, le toca cenar al capitán Cameron. Pero antes de eso quiere resetear los 3 disyuntores. Si no, el baño no funcionará y el resto del vuelo podría ser incómodo para los pasajeros. Salta al presionar. Le ha dado más de 8 minutos, pero sea lo que sea que esté funcionando mal con el baño, no se está arreglando solo.
En la cabina, uno de los pasajeros se queja de un olor extraño. Sí, huele raro. Déjame ver. Connie Kirsch, una tejana que va a una reunión en Toronto, está sentada en la parte trasera. Sentí un olor extraño donde estaba. Me pareció algo raro. Era más bien olor a cable, no a humo. Un hilo de humo está empezando a salir del cuarto de baño. El humo y el olor punzante a plástico quemado toman a Davidson por sorpresa. Esto es mucho más que un inodoro atascado. Otros pasajeros empiezan a notar el humo y el olor sofocante. Algo pasa en el baño. Judy dice que hay fuego. Voy para allá. Sergio Benetti es el jefe de auxiliares de vuelo y está a cargo del equipo. Movemos a todos por precaución. El humo resulta nocivo y muy sofocante. Pero Benetti no ve ninguna llama. Rocía el extintor de fuego en el pequeño baño tratando de cubrir cada superficie. En cuanto vi el extintor, lo supe. Algo malo estaba pasando. Él parecía tenerlo bajo control. Me tranquilicé porque creí que lo solucionaría con facilidad. Son las 7:02. Solo han pasado 11 minutos desde que los disyuntores saltaron. Laura Kayama le lleva al capitán Cameron las malas noticias. Hay fuego en el baño de atrás. Ya fueron a apagarlo. ¿Quieres que vaya? Sí, ve. Un incendio en una aeronave es de las peores situaciones que una tripulación puede enfrentar. El avión está a unos 10 kilómetros de altura. Lo que comienza como una chispa puede volverse mortal en pocos minutos. Pero hasta el momento, Cameron no sabe cuán grave es la situación. En aquellos años se permitía fumar en la aeronave. Había habido varios incidentes de este tipo, así que no me alarmé demasiado. Ouimet descubre que la situación es peor de lo que se había imaginado. No vi llamas al abrir la puerta, pero rocié todo con el extintor. ¿Sería un cigarro? No creo. Bueno. Hay mucho humo. Será mejor descender. Pero el auxiliar de vuelo Sergio Benetti tiene una opinión muy distinta de la situación. No se preocupe. Creo que el humo se va. Es un momento confuso para el capitán Cameron. Ciertas piezas fallan cada tanto, pero no es tan grave como para descender de emergencia. Eso es algo muy serio. Cuando Ouimet y Benetti estaban en la parte trasera del avión, el humo era espeso. Pero ahora parece estar yéndose. Se está yendo. Pero iré de nuevo a revisar. Sí, está bien. Lleva las gafas. Yo tengo máscara. Ve hasta donde puedas, pero no te pongas en peligro. Está bien. Ya vuelvo. Si se trata solo de un motor de baño roto, Cameron puede llegar a Toronto. Pero si es algo más serio, tendrá que aterrizar de inmediato antes de que el pequeño inconveniente se convierta en un problema mortal. ...2 de junio de 1983... el vuelo 797 de Air Canada está volando en el atardecer. El vuelo ha tomado un giro inquietante. Volutas de humo se acumulan en la parte trasera del avión DC-9. Un olor punzante se extiende por toda la cabina. La tripulación se está preocupando. Ya han movido a los pasajeros hacia la parte delantera del avión, lo más lejos posible del humo. El capitán Cameron espera una actualización desde atrás del avión, cuando de repente se presenta un nuevo problema.
La luz de advertencia principal se encendió. Los sistemas eléctricos de todo el avión, incluso los de la cabina de vuelo, empiezan a fallar. El avión perdió toda su sofisticada información de navegación y altitud. De repente, me quedé con 3 instrumentos de motor por cada motor y 4 instrumentos de vuelo muy primitivos, como los usados con un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Con sus sistemas eléctricos fallando, Cameron llama al control de tierra más cercano. Air Canada 797. Centro de Indianápolis, adelante. Podríamos perder comunicación por un problema eléctrico. Espere. El copiloto Claude Ouimet está en la parte trasera del avión. La manija de la puerta del baño quema cuando la toca. Ni siquiera se arriesga a abrirla. Ante un posible incendio a bordo, la tripulación no tiene otra opción que aterrizar su avión lo antes posible. No me gusta. Será mejor bajar. Haremos un descenso de emergencia. Informa al resto. Claro. En cuanto se toma la decisión, se enciende otra luz de advertencia. Acaban de perder casi toda su energía de emergencia. Había múltiples fallos y se empezaba a complicar. Y obviamente teníamos que aterrizar. Mayday, Mayday, Mayday. Un pequeño problema se ha convertido en una emergencia total. Mayday, Mayday, Mayday. Control de Louisville. Hay fuego a bordo. Descenderemos. ¿Pueden llegar a Cincinnati? Recibido. Cincinnati está a 46 kilómetros. Pueden lograrlo. El capitán Cameron comienza un descenso inicial a 1500 metros. La tripulación ha cambiado a la energía de la batería de emergencia, pero muchos de los instrumentos de la aeronave no funcionan. Nos quedaba la energía de corriente continua, útil solo para radio. No solo los instrumentos fallan, Cameron descubre que una pieza clave del avión no está funcionando bien. El estabilizador horizontal en la cola del DC-9 está congelado. Cameron usa la parte que aún funciona, los elevadores, para hacer que el avión descienda. Pero como un auto sin dirección asistida, el avión se resiste. Cuando Cameron empuja los controles, estos oponen una presión equivalente a 20 kilogramos. El avión se volvió pesado y requirió toda mi concentración para volarlo. Un humo acre y amargo está avanzando desde la parte trasera hacia el resto del avión y se está filtrando por las rendijas del techo del fuselaje. Flota como una nube sobre las cabezas de los pasajeros. El humo era tan denso que irritaba la garganta. Tenías que respirar muy pero muy despacio, si no te ahogabas. Lo vi subir. Se movía por los compartimentos de equipaje y avanzaba hacia el frente. El olor a plástico quemado llena el aire. Soltar las máscaras de oxígeno podría empeorar todo. Está prohibido desplegar las máscaras. Solo se permite usar las máscaras de oxígeno en caso de una descompresión masiva o una pérdida de presurización, no incendios. Yo lloraba y tenía miedo. El hombre sentado a mi lado me explicó que si no lloraba ni respiraba tan rápido, conservaría más oxígeno y eso ayudaría, y que no me preocupara porque los auxiliares de vuelo sabían manejar esto. A medida que las fallas eléctricas se extienden por el avión, el sistema de megafonía se apaga. Los auxiliares de vuelo se esfuerzan por dar instrucciones, pero se hace cada vez más difícil respirar. En 1983 no es un procedimiento estándar decir a los pasajeros cómo abrir las puertas de emergencia, pero en este caso, la tripulación no quiere dejar nada al azar. Eso debe hacer.
A medida que el humo ingresa en la cabina de vuelo, la situación del capitán Cameron se vuelve cada vez más crítica. Por primera vez, Ouimet habla con el aeropuerto de Cincinnati. Estamos en una emergencia y vamos a descender. Aproximación de Cincinnati. Pista 36 ILS planeada. Se alertó al equipo. ¿Tienen tiempo para detallar la urgencia? Un incendio llenó todo de humo. Aeronave, cantidad de personas y de combustible. Responderemos después. No hay tiempo. Gregory Karam es el controlador de la torre de aproximación. Es la salvación para el avión en problemas. Aún no puede ver el avión en el radar, pero sabe que la situación es crítica. No hubo caos, ni gritos, nada en absoluto. De hecho, estaba muy tranquilo. Yo ya estaba aterrada. Casi 13 minutos después de las 7, el vuelo 797 por fin aparece en el radar de Karam. Ya están identificados. Aproximación por radar sin giroscopio para la pista 27. Desciendan ahora a 1000 metros. Están a 12 millas al sureste del aeropuerto. La tripulación requiere guía desde tierra. Luchando por ver a través del denso humo, podrían desviarse fácilmente. Karam se hace cargo de la situación y los guía en cada paso del camino. En la cabina, el humo y el calor son inaguantables. Pensé que nos estrellaríamos. No podrían identificarme porque no tenía mis documentos conmigo. Entonces saqué mi billetera y me puse la chaqueta para que pudieran identificar mi cuerpo. Ahí fue cuando sentí que no iba a sobrevivir y que no vería más a mi familia. La situación parecía imposible. Stan era consciente de su mortalidad, pero su popularidad crecía, así que volaba con más frecuencia, aunque no le gustara, pues sentía que corría más riesgo. El aeropuerto está a 8 millas. Estamos buscándolo. Que vengan bomberos. Ya están listos. ¿Cantidad de personas y de combustible? No hay tiempo. Está empeorando. Giren ya. Están a media milla al norte de llegar. Por fin divisan el aeropuerto. Ya lo vemos. La torre también los ve. No necesitan confirmar más transmisiones de mi parte. Pueden aterrizar. Están a 4 millas. Suerte. En una densa nube de humo y hollín, las auxiliares de vuelo Laura Kayama y Judy Davidson avanzan por el pasillo mientras tratan de tranquilizar a todos los pasajeros. Pero no pueden pasar de la fila 12. El humo y el calor son insoportables. Yo rezaba. Dios mío, ayúdanos a aterrizar este avión. Por favor, déjanos llegar a salvo. No podía ver ni respirar. Morir cruzó por mi mente. Pero resistí. No me rendí. Estaba casado desde hacía poco. Empecé a respirar lo menos posible y pensé mucho en mi mujer. Luchando con los controles reacios, la fuerza del capitán Cameron está al límite.
La torre los puede ver. Entre todo el humo, la tripulación del vuelo 797 aterriza bruscamente. A las 7:20, el avión de Air Canada ya se encuentra en tierra. Han pasado menos de 30 minutos desde que vieron la primera señal de problema a bordo de la aeronave. Asumí que estábamos a salvo. Ahora había que salir. Pero dentro del avión, el humo no disminuye. Los pasajeros se desabrochan los cinturones y tratan desesperadamente de escapar. Me levanté y puse mis manos en la espalda de alguien, como esperando en fila. Una fila donde no quería esperar mucho. Me giré y caminé en la dirección contraria, sin saber que estaba yendo a la parte delantera. Sergio Benetti es el primero en llegar a la puerta. ¡Por aquí! Ayuda a los pasajeros a escapar. La cabina está totalmente oscura y arde de calor. En la cabina de vuelo, la tripulación apaga el avión rápidamente. El copiloto escapa a través de la ventana de emergencia. Es un salto de 5 metros hasta el suelo. Los pasajeros abrieron 3 de las salidas sobre las alas. Pero aún con las puertas abiertas, no se ven las salidas. El humo es demasiado denso. Vi luz desde una puerta. La habían abierto. Cuando lo entendí, fui corriendo. Asomé mi cara para poder respirar. Los pasajeros que encuentran la salida se ponen a salvo deslizándose por el ala. En tierra, Laura Kayama y Judy Davidson les indican frenéticamente a los pasajeros que se alejen del avión. Los camiones de bomberos rodean la aeronave. Empapan el exterior del avión y el suelo con espuma, temiendo un fuego de combustible, o peor aún, una explosión. A través de la ventana de la cabina, Ouimet ve al capitán Cameron en su asiento, aturdido y a punto de desplomarse. Recuerdo verlo a Don en la puerta y darme cuenta de que no estaba del todo consciente. Cuando intentaba levantarme, llegaba hasta aquí y me volvía a caer. Sentía que una fuerza invisible me empujaba, pero seguro era el humo y el fuego. Desesperado por salvar la vida del capitán, Ouimet les dice a los bomberos que lo cubran a él con espuma. Me empapó una mezcla helada y espumosa. Funciona. Cameron se mueve y sale por la ventana de la cabina de vuelo. ¡Ahí está! Apenas han pasado 90 segundos desde que el avión aterrizó, cuando de repente todo el interior del vuelo 797 se prende fuego. Las llamas recorren la cabina como un tren. El capitán Donald Cameron es la última persona en salir del avión con vida. Sabíamos que aún había gente en el avión. Ese fue el final. El fuego en la cabina atraviesa la parte superior del fuselaje. El humo negro puede verse a kilómetros. La auxiliar de vuelo Laura Kayama empieza a contar. Recuerdo sus palabras.
Dijo que nos formáramos para contar a los sobrevivientes. Si hubo sobrevivientes, hubo muertos. 19, 20. Incluida la tripulación. Había 46 personas a bordo de la aeronave, pero no hay 46 personas en la pista. Pensé que si el avión lograba aterrizar, todos saldríamos. Pero al mirar, supe que no estábamos todos ahí. Los pasajeros que escaparon del avión sufren de inhalación de humo y heridas menores, pero la mayoría no está gravemente herida. Si bajabas del avión, todo estaba bien. Tal vez había solo un esguince, un brazo roto o algo así. O lograbas salir sano y salvo, o no lo lograbas. El joven que me ayudó con la respiración no sobrevivió. Fue un duro golpe, porque sé que él jugó un papel clave en mi supervivencia. Cerca de la medianoche, decidí llamar a Air Canada. Dije que quería saber si un conocido mío estaba en ese vuelo. Me preguntó si era familiar y le dije que era un amigo. Luego preguntó si su mujer estaba sola. Porque quizás necesitara a alguien con ella. Stan Rogers, la estrella musical en ascenso, no logró salir del avión. Base de Cincinnati. Soy el capitán del vuelo de Air Canada en llamas. El capitán Cameron llama al control de tierra de Cincinnati desde un vehículo de emergencia cerca del avión. Tiene un sombrío mensaje. Hay 23 personas dentro. ¿Hay alguna aerolínea que pueda dar ayuda y refugio a los pasajeros varados? Hace mucho frío. Lo que comenzó como un simple problema eléctrico se cobró la vida de 23 personas. ¿Qué fue lo que provocó el fatal incendio? ¿Qué salió tan terriblemente mal? La investigación revelará la problemática historia del avión. Este avión DC-9 había sufrido otro accidente también grave hacía tan solo unos pocos años. En junio de 1983, un extraño olor en la parte trasera de un DC-9 de Air Canada se volvió una emergencia. Durante 15 minutos, pasajeros y tripulación lucharon contra el denso humo tóxico que invadía el avión. El vuelo 797 logró aterrizar de manera extraordinaria, pero estalló en llamas tan solo 90 segundos después. ...23 personas no lograron escapar de la aeronave. Ahora, la carcasa quemada del DC-9 está en la pista del aeropuerto de Cincinnati. Es uno de los desastres aéreos más terribles en los últimos años. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegan a la escena en menos de una hora. La primera y triste tarea de los investigadores es recuperar los cuerpos de las víctimas. Son 21 canadienses y 2 estadounidenses. Muchos están irreconocibles. Casi todas las víctimas están en la parte delantera, entre las alas y la cabina de vuelo. Algunas aún están en sus asientos. Otras están en los pasillos. Y aunque durante el vuelo se habían movido a todos los pasajeros hacia adelante,
Encuentran 2 cuerpos cerca de la parte trasera, pasando las alas. Debido al denso humo, los pasajeros no podían ver bien las salidas. 2 pasajeros pasaron las salidas sobre las alas y sucumbieron al entorno. Los investigadores toman muestras de sangre de los cuerpos. Encuentran niveles mortales de ciertos químicos producidos por el incendio del avión. Los estudios toxicológicos mostraron que había niveles muy elevados de cianuro y fluoruro en la sangre, además de monóxido de carbono. No se sabe si los gases tóxicos mataron a los pasajeros. Lo único seguro es que no pudieron escapar antes de que las llamas avanzaran rápidamente. Me impactó el fuerte olor acre. El daño por el fuego era escalofriante. Había mucho fuselaje quemado. El interior de la cabina se quemó hasta los asientos. Después de sacar los cuerpos, los investigadores buscan entre los restos para hallar la causa del incendio. Hay miembros del FBI entre ellos. Estaban investigando si el terrorismo podría haber sido la causa. Llegaron rápido a la escena y analizaron la aeronave. El FBI examina piezas del suelo del avión, muestras de agua del baño e incluso un frasco de plástico encontrado en el suelo. El FBI se involucró desde el inicio porque un potencial crimen tiene más prioridad que un accidente. Buscaban algo relacionado con un dispositivo incendiario o explosivo pequeño o algo que pudiera iniciar un fuego. No encontraron evidencia que indicara la existencia de un crimen. Fue una ignición accidental, por lo que se retiraron y la NTSB se puso al mando. Habiendo descartado la posibilidad de que el incendio fuera provocado, los investigadores consideran la siguiente causa obvia: un cigarrillo. Cuando fumar en aviones aún estaba permitido, la fuente más común de incendios en los baños era el contenedor de basura. Los investigadores examinan el contenedor de basura y encuentran que la tapa está quemada, pero el conducto y el contenedor detrás y debajo del lavabo están intactos. Dentro del contenedor hay restos de papel, chamuscados pero no incinerados. El incendio no pudo haber comenzado aquí. Con las causas más obvias descartadas, los investigadores comienzan a revisar los restos en busca de lo que inició el incendio. Tras ponerse a estudiar la historia del avión, Hill descubre hechos sorprendentes. En el año anterior al accidente, se registraron 76 problemas de mantenimiento diferentes en la bitácora del avión. Todos fueron atendidos, pero es una cantidad de problemas inusualmente alta. La historia problemática del avión no terminó ahí. 4 años antes falló el mamparo trasero, lo que causó una descompresión explosiva. La tripulación tuvo que aterrizar de emergencia. Eso dañó muchos cables eléctricos y la hidráulica. El piloto hizo un gran trabajo al regresar el avión. El avión fue reparado y puesto de nuevo en servicio, pero Hill se enfoca en los cables que tuvieron que ser empalmados después del accidente. Una mala reparación podría haber sido la causa del incendio. Había cables cortados y vueltos a empalmar. Los investigadores examinan todos los empalmes de cables que encuentran en el vuelo 797 que no fueron destruidos por el fuego, pero no hallan evidencia de arcos eléctricos o cortocircuitos. Es otro callejón sin salida. Los investigadores se enfocan en la grabadora de voces de cabina y en los disyuntores activados. ¿Y eso? Ahí lo veo. Mira.
Sí. Una metralleta. Sí. Ta. Los disyuntores se activan por precaución. Cuando se sobrecalientan, los disyuntores se apagan y cortan la corriente eléctrica del motor. Es una medida de seguridad para evitar que el motor cause un incendio. Salta al presionar. Los investigadores necesitan saber si los disyuntores se dispararon por un incendio que ya había comenzado, o si el problema era el mismo motor. La NTSB construye una maqueta del baño del avión y provoca que el motor de descarga se bloquee. Quieren ver si eso pudo haber iniciado el incendio. El motor bloqueado alcanza los 428 grados Celsius. Está caliente, pero no lo suficiente para encender el baño alrededor del motor. Al escuchar la grabadora de voces de cabina, los investigadores hallan una pista desconcertante. 3 minutos antes de que los disyuntores se activaran, la grabadora captó otro ruido. Era el sonido de un arco eléctrico, como estática, que se repetía 8 veces. La tripulación no oyó los ruidos. Ocultos a la vista, en todo avión hay un río de cables. Los investigadores se centran en un cable que viene de un generador bajo el piso del baño. El aislamiento se había desgastado en 2 cables, lo que hacía posible que se produjeran chispas, y estas podrían haber causado el incendio. Había evidencia de un arco eléctrico, pero podría ser posterior a que el aislamiento se quemara. A pesar de incontables horas de investigación y numerosas pruebas, al final la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no puede determinar la causa exacta del incendio. No hay pruebas suficientes. Fue mucho el daño en esa área concentrada alrededor del baño, donde el fuego ardió durante un largo tiempo. Y esto, posiblemente, destruyó la evidencia del origen del fuego. Aunque nunca sabrán la causa exacta del incendio, los investigadores tratan de entender cómo pudo causar tanto daño. Habían sufrido el calor y el humo, pero nadie había visto llamas hasta que una gran explosión arrasó el avión por completo. En una combustión incompleta, cuando no hay oxígeno, el fuego producirá gases combustibles. Estos pueden acumularse, sobre todo en una aeronave. El fuego ardía detrás de las paredes del baño fuera de la vista de todos. Y el humo, los gases calientes y los vapores se intensificaron y se propagaron dentro del espacio de las paredes, desde el cuarto de baño hasta la cabina. Esos espacios actuaron como una especie de chimenea para los gases y el humo que el fuego estaba generando. Aunque el fuego permanecía oculto detrás de las paredes y los paneles del techo, el humo y los gases calientes entraban en la cabina por cada rendija y se acumulaban en la parte superior de la cabina presionando sobre todos los pasajeros. Las áreas inaccesibles en la cabina están conectadas por grietas, fisuras y diminutas aberturas. El avión es una estructura presurizada donde todo se equilibra a la misma presión. El humo y los gases en esas áreas se filtrarían bastante rápido en la cabina de pasajeros. Cuando se abrieron las puertas durante la evacuación, ingresó de repente una cantidad ilimitada de oxígeno que alimentó el fuego. Cuanto más intenso es el calor, más cantidad de oxígeno necesita el fuego. Los gases se prendieron con la fuerza de una explosión. En una combustión súbita generalizada, se genera calor, gases tóxicos y se consume todo el oxígeno. La parte técnica de la investigación está completa. Pero aún hay muchas preguntas sobre cómo respondió la tripulación al incendio. El humo se va, dijo. Entonces pensé que el fuego estaba bajo control. ¿Podrían ellos haber hecho más para evitar la tragedia a bordo del vuelo 797?
1983, un incendio en el baño de un DC-9 de Air Canada llenó la cabina de la aeronave con humo. La tripulación luchó por aterrizar a salvo, pero un incendio repentino arrasó el avión momentos después de que llegara. 23 personas murieron. Un bombero nos gritaba que podía explotar en cualquier momento. Los investigadores de la NTSB no pueden determinar con certeza la causa del incendio. Después de revisar toda la información, están listos para publicar su informe. El informe del incendio fatal ocurrido en el vuelo 797 de Air Canada se publica un año después del accidente. Marca un hito en la seguridad aérea, pero inmediatamente genera titulares controversiales. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señala que la fuente del humo nunca fue identificada, ni por los tripulantes ni por el primer oficial. El capitán Cameron nunca fue informado ni tampoco preguntó él sobre la ubicación precisa y la magnitud del incendio que se le había comunicado. ¿De dónde creyó que provenía? De la basura. Mayday, Mayday, Mayday. El informe hace una pregunta hipotética. Hay fuego a bordo. Descenderemos. ¿Pueden llegar a Cincinnati? Recibido. Si hubiera comenzado el descenso antes, ¿podría el capitán haber aterrizado en el aeropuerto Standiford Field de Louisville, Kentucky? Estaba unos minutos más cerca. El informe y la atención mediática son devastadores para el capitán Cameron y su tripulación. Poco después de publicarse el informe, los pilotos en la industria protestan. No están de acuerdo con la crítica a la tripulación del vuelo 797 y la sugerencia de que podrían haber empezado su descenso 5 minutos antes. Varios meses después, la Asociación de Pilotos de Aerolíneas presenta una petición en defensa de Cameron y su equipo. Tiene un impacto. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte publicó un informe revisado que incluía la petición de los pilotos. En la petición, el primer oficial Ouimet describe una defensa apasionada sobre el lugar y momento del aterrizaje. No solo importaba la distancia al aeropuerto más cercano, sino también el rango de descenso requerido. Tal como fue, el avión apenas logró descender en el aeropuerto de Cincinnati. Aún así, el nuevo resumen de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no suaviza sus críticas. El informe apunta al capitán Cameron y pone el foco en el tiempo que se tomó la tripulación para evaluar la naturaleza del fuego y para tomar la decisión de iniciar un descenso de emergencia, afirmando que eso contribuyó a la gravedad del accidente. 20 años después, la declaración sigue doliendo. Me alegro por las personas que lograron salir y lamento las que no salieron, porque dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para salvarlas. Eso me dolió. Solo sé que hice lo mejor que pude. 19, 20. Además de los comentarios sobre el desempeño de la tripulación, la Junta recomienda una serie de mejoras en la seguridad. Quizás si el vuelo hubiera estado lleno, alguien habría notado el olor a humo antes. Pero lo que en verdad habría hecho la diferencia en aquel cuarto de baño era un detector de humo. Si bien no eran algo estándar en la industria aeronáutica, las actitudes y las regulaciones cambiaron tras el vuelo 797. Aunque los auxiliares de cabina recibieron algo de entrenamiento para manejar incendios a bordo, este no fue suficiente. Lo que queda más claro es que los tripulantes no estaban bien equipados para luchar contra las llamas. Sin máscaras faciales completas y oxígeno, no podían combatir el fuego conteniendo la respiración. En los años posteriores a la tragedia, las tripulaciones recibieron mejor equipo y capacitación. Los auxiliares de cabina también tomaron decisiones rápidas que salvaron vidas.
Mover a los pasajeros hacia el frente del avión y repartir toallas húmedas minimizó los efectos del humo tóxico. Su decisión de decir a los pasajeros que abrieran las salidas de emergencia sobre las alas no era un procedimiento estándar, pero permitió a algunos escapar más rápido y se terminó adoptando como una práctica rutinaria. Finalmente, se hizo evidente por la ubicación de algunos cuerpos que los pasajeros murieron debido a valiosos segundos perdidos tratando de encontrar las salidas en la oscuridad. ¿Qué los habría ayudado? Iluminación en el suelo y marcas en los compartimentos superiores que identificaran las filas con salidas de emergencia, elementos que eventualmente se convertirían en estándar. Debido a esta tragedia, varias reglas cambiaron, incluyendo pruebas más rigurosas para los asientos, requisitos de emisión de calor y humo para los paneles interiores, detectores de humo en baños y extintores de halón. Ponga su cabeza abajo. Pero los cambios llegaron tarde para aquellos que murieron en el vuelo 797, como el hombre junto a Connie Kirsch. Meses después del accidente, su esposa rastreó a Connie. Ella dijo, creo que mi esposo estaba a tu lado. Quería saber cómo estaba, cómo se sentía. Le dije que tenía un gran espíritu. Me dejó sentarme con él y me explicó cómo respirar. Eso fue muy difícil, así como la culpa, que cargué durante mucho tiempo. Ya superé la culpa, pero cuando vuelves a pensar en ello, te transportas de nuevo a ese momento. Stan Rogers fue otra de las víctimas del vuelo 797. Nunca podrá cumplir con la promesa de su vida y su creciente carrera. Amaba su generosidad y lealtad. Quizás fue uno de los mejores compositores que este país jamás haya tenido, y fue en verdad un placer y un honor trabajar junto a él. Su música aún se escucha. Su leyenda crece. Poco tiempo después del accidente, los empleados de Air Canada llegan a la puerta de Diane Fadley en Dallas. Era mi Biblia. Está oscura porque se quemó, pero aunque es de tapa blanda, no llegó a incinerarse por completo. Esto me recuerda que Dios estaba conmigo. Creo que Él me protegió. Estoy segura. Siempre estuvo conmigo. Con el tiempo, el capitán Cameron y su tripulación recibieron 6 premios prestigiosos por sus heroicas acciones en el vuelo, y hasta un reconocimiento de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Pero la tragedia aún los atormenta. Te sientes responsable, sientes culpa, quieres dar tu licencia. Te sientes muy pequeño hasta que conoces todos los hechos que son un rompecabezas. Eres otra víctima, porque no se supone que pilotees un avión en esas condiciones. Eres tan víctima como los pasajeros. Es un problema de todos y todos somos parte de la solución. Lamento que no todos salieran. Aún me duele. Un 737 tiene problemas. El piloto va a ciegas por la lluvia.
En la cabina se encuentran funcionarios del gobierno y empresarios influyentes. ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Sube! ¡Sube! El accidente del IFO-21 conmociona al mundo entero. ¿Fue un último acto de guerra lo que derribó al avión? La Casa Blanca exige respuestas. Este no era un vuelo normal. El avión a reacción militar transportaba políticos estadounidenses. Cuando la investigación termina, se hace responsable de los hechos a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Niebla de guerra. Es miércoles 3 de abril de 1996. Es un día de primavera nublado y fresco cerca de la ciudad de Dubrovnik, en Croacia. La lluvia azota la pista en el aeropuerto de la ciudad. Un grupo de diplomáticos corre a buscar refugio bajo la tormenta para no mojarse. Forman parte de una delegación que acaba de aterrizar. Entre los diplomáticos se encuentra el primer ministro de Croacia y Peter Galbraith, embajador de Estados Unidos en la región. Entremos. El vuelo hacia Dubrovnik fue aterrador. No se podía ver nada. En ese momento, llevaba casi 3 años como embajador en Croacia y ya había hecho muchos viajes diplomáticos, pero ese fue uno de los más incómodos. El clima que hizo tan difícil el aterrizaje del avión de Galbraith no cesa. De hecho, todos los vuelos comerciales hacia Dubrovnik fueron cancelados, pero el embajador y los demás no están esperando un vuelo comercial. Ellos esperan al IFO-21, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una misión delicada. El avión es un 737 con un diseño especial. La Fuerza Aérea cuenta con una flota pequeña de aviones a reacción para transportar a invitados importantes por el mundo. La cabina cuenta con todo lo necesario para que se lleven a cabo negocios y actividades políticas a 10.000 metros de altura. Hoy la cabina lleva un grupo selecto en su interior que los militares llaman debes o visitantes distinguidos. Este grupo está liderado por Ron Brown, secretario de Comercio de Estados Unidos. Ron Brown era muy inteligente y carismático. Era una persona bien conectada en Washington, con todas las habilidades que eso conlleva. Brown es una estrella del Partido Demócrata. Haré lo que sea correcto. Él jugó un papel crucial en la elección de Bill Clinton como presidente. Durante el mandato de Clinton, Brown se convirtió en el primer secretario de Comercio afroamericano del país. Las empresas de Estados Unidos que están hoy aquí ansían dialogar con líderes del gobierno y empresariales y hacer negocios. Pero hoy ese trabajo hace que Brown tenga que visitar una de las zonas más conflictivas del mundo. Por 4 años interminables, la guerra civil devastó Bosnia y Croacia. Pero hace solo unos meses comenzó a gestarse una paz algo inestable. En su papel de secretario de Comercio, Brown está ayudando a reconstruir la economía local. La filosofía subyacente sostenía que la región debía avanzar económicamente para que la paz durara. Esa era la condición indispensable. El recorrido de 3 días de Brown comenzó esa mañana en la ciudad de Tuzla, en Bosnia, donde el grupo visitó una planta eléctrica y comió hamburguesas con tropas estadounidenses. Como ex militar, sé lo que se siente estar lejos de casa. Por eso pensamos en traer algo para que la recuerden. La última parada del recorrido de hoy es la antigua ciudad costera de Dubrovnik.
Antes de la guerra, la ciudad costera era vital para el turismo del país. Fue mi idea que Ron Brown viajara a Dubrovnik. Los croatas querían que se supiera que Dubrovnik seguía en pie y que continuaba siendo un destino turístico. Por eso pensé que sería mejor que Ron Brown y la delegación fueran allí. Pero en este día gris y húmedo, Dubrovnik no está en su mejor momento y ni siquiera se alcanza a ver. La niebla desciende desde el cielo y oscurece toda la ciudad y la hermosa costa adriática. Hacia el norte de Dubrovnik vuela ahora el IFO-21. Su piloto es el capitán Ashley J. Davis. Sus colegas lo llaman AJ. Salida IFO-21. IFO-21. Desde la cabina de vuelo, Davis ve un conjunto de nubes que le gustaría evitar. A la izquierda por acumulación de nubes. IFO-21, solicitud aprobada. Asciendan y mantengan nivel de vuelo 160. Subiendo a 160, IFO-21. Son exactamente las 2 de la tarde, y AJ Davis y su equipo han estado en vuelo desde el alba. Aunque la cabina de este avión fue hecha para la comodidad de los pasajeros, la cabina de vuelo es casi idéntica a la de un 737 estándar. AJ Davis creció en Baton Rouge, Luisiana, y su sueño siempre fue ser piloto. Lo logró y ahora está en la primera línea de las iniciativas militares. AJ solía volar aviones de reabastecimiento sobre el Golfo Pérsico. Pero ahora vuela aviones de diplomáticos y otros funcionarios del mundo. Eso le implica muchos viajes y mucho tiempo lejos de su esposa y sus hijos en Ramstein, una base militar estadounidense ubicada en Alemania. De acuerdo con los rangos de la Fuerza Aérea, Shelly Kelly es sargento técnico. Hoy en el IFO-21 su trabajo principal consiste en asegurarse de que todos los pasajeros tengan lo que necesitan. Señor secretario, ¿desea comer? No, gracias. ¿Qué hora es? Los diplomáticos esperan llegar a Dubrovnik para la mitad de la tarde, pero han sufrido demoras todo el día. Puedo verificarlo si quiere. Sí, gracias. Eso estaría bueno. A medida que el avión se acerca a Dubrovnik, AJ Davis llama al servicio meteorológico de la Fuerza Aérea para una actualización. Metro IFO-21. ¿Me copian? Cambio. IFO-21, los copio. El clima en Lima, Delta, Uniform es lluvia. Estado del cielo a 500, nublado. Ese sería el techo de nubes. ¿Me copian? Metro IFO-21, copiado. Ha estado así casi todo el día. ¿Esperan algún cambio en el tiempo? Seguirá lloviendo. Cambio. Entendido. Habrá lluvia. Gracias por su ayuda. Perfecto. Veremos Dubrovnik. Como solo han pasado 4 meses desde que se firmó el Tratado de Paz, no hay garantías de que los cielos de esta parte del mundo sean pacíficos. Los aviones todavía deben volar en ciertas rutas altamente restringidas. Aunque es consciente de las restricciones de vuelo, Davis nunca había volado en esta parte del mundo antes. Al acercarse a la frontera croata recibe una advertencia inesperada. IFO-21, aquí Magic 51. Magic es el distintivo de llamada del avión de alerta temprana, que vigila las rutas aéreas como un policía de tránsito para mantener la paz. Están saliendo de un corredor aprobado. Cambien de ruta. Davis no se desvió de su ruta. Está volando la ruta exacta que había planificado. Pero sin saberlo, Davis y su avión se están saliendo del espacio aéreo aprobado. Y vuelan hacia un territorio que puede ser peligroso. Corredor aprobado. Cambien de ruta. Entendido, Magic. Error nuestro. Dirigiendo al corredor correcto. Cambio y fuera. Hoy es la segunda vez. Los corredores aprobados pueden cambiar y Davis y su tripulación deberían haber sido informados. Para mantener el rumbo aprobado, Davis deberá desviarse hacia el oeste. Es una situación embarazosa que definitivamente les demandará más tiempo. Shelly, soy AJ. Debemos cambiar de ruta. Llegaremos unos 15 minutos tarde a Dubrovnik. Pido perdón a todos.
Señoras y señores, atención por favor. Por desgracia, nuestra llegada sufrirá una pequeña demora. Los DB no estarán contentos y el clima probablemente nos atrase más. Mientras tanto, fuera del avión continúa cayendo una lluvia torrencial. Davis tiene una tarea difícil por delante: volar hacia un aeropuerto desconocido con una cabina llena de empresarios y diplomáticos. Lo que suceda con este avión y sus importantes pasajeros durante las próximas horas captará la atención mundial y mantendrá a todos en vilo. En la ciudad de Dubrovnik, en Croacia, la lluvia empapa un pequeño aeropuerto. Hacia él se dirige un 737 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con 35 personas en una misión comercial. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Ron Brown, lidera la delegación. Veremos qué camino sugiere el embajador. Aproximación Dubrovnik, IFO 21, nivel 100. Aproximación Dubrovnik. Mantengan 3.000 metros para aproximación a Radio Faro. Bajando a 3.000 metros, IFO 21. El tiempo es tan malo hoy que se han cancelado los vuelos comerciales. El avión se acerca al aeropuerto y la intensa lluvia no cesa. Pero la tripulación no debe lidiar solo con el mal tiempo. La reciente guerra civil ha causado estragos en el aeropuerto de Dubrovnik. Había estado cerrado por varios años y ahora espera un nuevo sistema de aterrizaje. Durante la guerra del 91, los serbios destrozaron todo. Realmente se empeñaron en destruirlo por completo. Rompieron el sistema de aterrizaje por instrumentos. El nuevo ya se había encargado. En todo el mundo, los aeropuertos utilizan tecnología sofisticada para ayudar a los aviones a despegar y aterrizar. El radar Doppler avisa sobre las tormentas que se avecinan. Las trayectorias de descenso ayudan a los pilotos a aterrizar. El devastado aeropuerto de Dubrovnik no tiene nada de eso. Ni siquiera tiene un radar para ver los aviones que se aproximan a la pista. En su lugar, el aeropuerto de Dubrovnik utiliza radiofaros no direccionales para guiar a los aviones hacia la pista de aterrizaje. En el mundo de la aviación, los radiofaros son una tecnología obsoleta. Aún se utilizan muchos radiofaros no direccionales, pero son muy antiguos, por eso el nuevo sistema ocuparía su lugar. El sistema de aviación en Dubrovnik cuenta con 2 radiofaros en tierra que envían señales al avión. Cuando la tripulación recibe las señales, puede consultar sus cartas y seguir el rumbo que los llevará al aeropuerto. La tripulación del IFO 21 aún espera escuchar la primera señal cuando recibe una llamada desde la base en tierra. 9ACRO a IFO 21. IFO 21, te recibo, cambio. Otro avión que llevaba al embajador Galbraith había aterrizado antes en la ciudad de Dubrovnik. El piloto de ese avión es un piloto experimentado que está familiarizado con la zona. Él quiere que la tripulación sepa qué esperar. IFO 21, aterrizamos hace 1 hora y el clima estaba en el mínimo. Desvíense a Split si deben ejecutarlo. Cambio. Entendido, 9ACRO. Fuera. Los miembros de la delegación de comercio no verían con buenos ojos un desvío. La presión de llegar a tiempo era mucha, porque los pasajeros debían asistir a conferencias de prensa y otras actividades. Cuando Davis se acerca al aeropuerto, llaman otra vez desde la torre de control de Dubrovnik. IFO 21, Reporten nivel.
IFO-21, 5000. IFO-21, Entendido. Desciendan a 4000. reporte, Kilo Lima Papa. Descendiendo a 4000, IFO-21. Cinturón de seguridad. Señor, gracias. Volando sobre la tormenta, la tripulación por fin oye la señal de radio del primer radiofaro. Trayectoria en alejamiento, Kilo Lima Papa a 119 grados. 119 confirmado. Secretario, vamos a aterrizar. Adam, lo vamos a hablar. No veo nada por las nubes fragmentadas. Tim, Las nubes son muy densas y la tripulación no puede ver el suelo. Deben confiar en sus instrumentos para descender con la tormenta. IFO-21. Estamos dentro del localizador. IFO-21 recibido. Autorizada la aproximación. Zona radiofaro. IFO-21. AJ Davis vuela a ciegas bajo la lluvia intensa y la capa de nubes. Él espera ver el aeropuerto en cualquier momento. ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Sube! ¡Sube! IFO-21, ¿me reciben? Poco antes de las 3 de la tarde, la torre de Dubrovnik pierde todo tipo de contacto con el IFO-21. IFO-21, ¿me reciben? ¿Me reciben? IFO-21, ¿me reciben? Sin radar de aproximación, los controladores no pueden saber dónde está el avión. Tal vez el avión se haya desviado a otro aeropuerto. IFO-21, ¿me reciben? Pero los minutos pasan sin noticias del avión estadounidense y los controladores locales no quieren correr riesgos. Inicia procedimiento de emergencia. Casi al final de nuestro turno, supimos de un posible avión perdido. No sabíamos quién iba en el avión. No teníamos detalles acerca del vuelo. Existe un procedimiento específico para estas situaciones. Por eso esperamos para más información. Peter Galbraith espera en el aeropuerto con el primer ministro de Croacia. Por lo que había pasado con mi vuelo, era evidente que ese aterrizaje iba a ser difícil. No me esperaba para nada que intentaran aterrizar en Dubrovnik. El primer ministro croata se me acercó, me llevó a un costado y me dijo, hemos perdido contacto con el avión de Ron Brown. Estoy al teléfono con el Departamento de Estado y solicita que se convoque al Ejército de los Estados Unidos para iniciar las actividades de búsqueda y rescate. La noticia se transmite a los centros de control de tráfico aéreo. Sin embargo, nadie ha tenido contacto con el IFO-21 hasta el momento. La búsqueda se centra en las proximidades del aeropuerto. Tal vez el avión cayó en el mar Adriático. En ese momento, yo estaba en Brindisi, Italia. Enviamos 2 helicópteros MH-53 con personal de tácticas especiales de la Fuerza Aérea. Pasan las horas y no hay señales del avión desaparecido. Las condiciones meteorológicas empeoran cada vez más. Había niebla y tormentas cerca. Escasa visibilidad. IFO-21, ¿me reciben? ¿Me reciben? El IFO-21 lleva a bordo un CPI, también llamado indicador de posición de accidente.
IFO-21, ¿me reciben? Si el avión se estrelló, el CPI debería estar enviando una señal de ultra alta frecuencia. Pero el aeropuerto de Dubrovnik no dispone de un radar ni tampoco cuenta con el equipo necesario para recibir la señal. IFO-21, ¿me reciben? ¿Me reciben? IFO-21, ¿me reciben? IFO-21, ¿me reciben? Las horas pasan y la escasa visibilidad frustra la búsqueda cada vez más. Sobrevolaron la costa tratando de localizar el lugar del accidente. La policía responde a un aviso varias horas después de que desaparece el avión. Un aldeano local ha visto algo en la colina sobre su casa. Es una zona lejos de la costa, donde se concentra la búsqueda. Fuimos en autos hacia la montaña. El clima estaba muy feo, llovía y la niebla era espesa. Subimos a pie la montaña durante 1 hora. Luego nos acercamos. Son casi las 7:30 de la noche, 4 horas y media después de que la tripulación pidiera autorización para aterrizar. Finalmente se confirma la caída del IFO-21. La noticia viaja desde Dubrovnik a Estados Unidos. La policía croata ha llegado al sitio del accidente y también tienen un doctor croata en el lugar. La sección de la cola es la única parte de todo el avión que queda prácticamente entera. Hay escombros y cuerpos esparcidos por la montaña. Fueron momentos muy duros. Caminábamos con extremo cuidado sobre la roca porque no sabíamos si íbamos a pisar algún cuerpo. Son momentos que no se pueden olvidar. Más tarde, de forma casi milagrosa, la policía hace un descubrimiento esperanzador. En la cola del avión encuentran a una sobreviviente. Es la sargento técnico Shelly Kelly. Cuando llegamos a la parte de la cola, un policía encontró el cuerpo de una azafata e intentó ayudarla. Esa era nuestra intención, ayudar. Queríamos salvar vidas y ella fue nuestra oportunidad. Nosotros realmente creíamos que podíamos ayudar. Ellos se dan cuenta de que Kelly necesita atención médica inmediata para seguir con vida. Cuando vi que no había nadie para ayudar, llamé por radio a la central de policía y les di la ubicación del accidente. Para ese entonces ya estaba oscuro. En la colina de San Juan se reúnen alrededor de 100 miembros de la policía y militares croatas. Las fuerzas estadounidenses también se apresuran a la escena. Las enormes rocas y las condiciones extremas dificultan el acceso al lugar del accidente. Y además todavía quedan restos de la última guerra. Mike Canavan está al mando de la operación estadounidense de rescate. Me encontré con un comandante de Croacia que me dijo que nos llevaría hasta la cima de la montaña. Él mencionó que había varios campos minados entre donde estábamos y el lugar del accidente. A Canavan le toma casi 2 horas en total subir por la colina llena de piedras hasta la cima. Llevábamos un tiempo caminando en la oscuridad y de repente vi algo que era muy oscuro y no sabía qué era. Extendí la mano y era un motor de avión. En la cima de la colina el clima dificulta el aterrizaje de los helicópteros. Los rescatistas no pueden esperar a que el clima mejore. Tienen que sacar de la montaña a la sargento técnico Kelly lo antes posible. Ella tiene la columna rota y otras lesiones graves. Y si logran mantenerla con vida, los rescatistas esperan que pueda arrojar algo de luz sobre lo que ocurrió.
La búsqueda de otros sobrevivientes continúa cuando sacan a Kelly. Finalmente, en medio de la oscuridad, los rescatistas hallan el cuerpo de Ron Brown, el secretario de Comercio. De hecho, a medida que los equipos de rescate suben más y más la colina, todo lo que encuentran son cuerpos sin vida. Davis, junto con el resto de la tripulación, probablemente murieron al instante. Todos los demás miembros de la delegación de comercio también han muerto. Mientras decenas de rescatistas continúan con su ardua búsqueda, llega una llamada inesperada desde Dubrovnik. La sargento técnico Shelly Kelly es declarada oficialmente muerta en la ambulancia camino al hospital. Nadie ha sobrevivido al accidente del IFO-21. Una sombría lluvia primaveral azota las imponentes montañas de Croacia. Cerca del aeropuerto de Dubrovnik se ha estrellado un 737. Se trataba de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en una misión comercial. La policía y los miembros del ejército han realizado la búsqueda de sobrevivientes, pero las 35 personas que iban en el vuelo han muerto. Todos murieron, incluso el secretario de Comercio Ron Brown. En la oscuridad, los rescatistas comienzan un trabajo muy diferente. Mike Canavan pertenece a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Si no hay sobrevivientes, la misión cambia porque no hay a quien rescatar. Entonces, se trata de recuperar el resto. Al amanecer, el clima ha mejorado. Peter Galbraith ve por primera vez el lugar del accidente. Subimos la montaña y el clima estaba mejor. Y llegando a la cima encontramos la parte trasera del fuselaje del avión y escombros por todas partes. Y al otro lado de la colina estaban los cuerpos. No hay nada en el mundo que se compare con un accidente de avión. Todo lo que hizo mi equipo en la montaña fue con dignidad y respeto. Trabajaron increíblemente bien. Señoras y señores, el vicepresidente, la primera dama, los miembros del gabinete y yo queríamos acompañar hoy a los empleados del Departamento de Comercio en este momento difícil. Hilary y yo venimos de la casa de Ron Brown, fuimos a visitar a Alma y a Michael y a su familia y amigos que están allí. Cuando la verdad sale a la luz, comienzan las preguntas difíciles. ¿Cómo se estrelló en una colina de Croacia un 737 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que había sido especialmente rediseñado? ¿Fue simplemente por el mal clima? ¿O al ser una zona devastada por completo por la guerra hubo otra causa? Les garantizo que el equipo de investigación de accidentes será minucioso y tratará de averiguar las causas del accidente. Debido al alto perfil de los pasajeros a bordo del avión, los rumores comienzan a aparecer y se propagan de inmediato. Howard Swansea es uno de los muchos expertos que han sido asignados al equipo. Se especula ante un accidente y más se incluye a un alto funcionario de Estados Unidos. Por eso, cuando llegamos al lugar del accidente, ya estaban los medios de comunicación. Había pedazos de avión a kilómetros de distancia del accidente. Mi idea era conseguir toda la información y recoger tantos artefactos o pruebas físicas como pudiera.
Desde el primer momento el equipo de investigación se encuentra en una clara desventaja. Se encuentran con que no hay grabadora de voces de cabina ni grabadora de datos de vuelo en el avión. Algo que es estándar en aviones de pasajeros no se exige en la Fuerza Aérea. Yo creía que la Fuerza Aérea y estos vuelos VIPs tenían estándares de seguridad más altos que los vuelos comerciales. Por eso me sorprendí cuando me enteré que los estándares de seguridad eran en realidad más bajos. Al no contar con las herramientas básicas, los investigadores no pueden permitirse pasar nada por alto. El lugar del accidente está a casi 3 kilómetros del aeropuerto. ¿Cómo una tripulación entrenada se desvió tanto de su curso? Mientras Swansea examina con cuidado los restos del accidente, Nelson Sponheimer debe observar y analizar con detenimiento otras evidencias importantes. Sponheimer es todo un experto en navegación aérea y calcula los fatídicos minutos finales del avión, con el fin de conocer los últimos momentos del vuelo. Se enfoca en el avión radar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que patrullaba la región. IFO 21, aquí Magic 51. Están saliendo de un corredor aprobado. Cambien de ruta. Dirigiendo al corredor correcto. Cambio. Aparte de salirse del espacio aéreo autorizado, Sponheimer no encuentra nada inusual en el vuelo de esta aeronave hasta que llega al tramo final. La trayectoria de radar que me dieron provenía de una aeronave AWACS y mostró que la ruta de vuelo fue normal desde unas 100 millas antes del aeropuerto. Pero en el último tramo del vuelo, que comienza a unos 20 kilómetros del aeropuerto, algo diferente sucede. En su aproximación final, la aeronave comienza a desviarse de su rumbo. Empiezan a volar en línea recta y se dirigen directamente hacia las montañas. Mi revisión de trayectoria de vuelo mostró un error de 7 grados sobre el final. Un pequeño error cuando se viaja a cientos de kilómetros por hora puede derivar en un problema enorme en cuestión de instantes. Pero ¿por qué el avión se desvió al final del trayecto si en el resto del vuelo no tuvieron problemas de navegación significativos? Incluso teniendo en cuenta el mal clima, ¿por qué la tripulación se perdió tanto? Sponheimer examina con cuidado el equipo de navegación obsoleto del aeropuerto. Como había quedado dañado de la última guerra, tal vez había funcionado mal. En Dubrovnik se utilizan 2 radiofaros de navegación distintos para aterrizar. Un radiofaro guía a los aviones hacia la pista, mientras que el otro les avisa si se pasaron del punto indicado. El primer radiofaro se encuentra colocado en la isla de Kolosev. Transmite una señal específica en código Morse para que se lo pueda identificar fácilmente. Al escuchar la señal, el capitán Davis y su tripulación solo deben seguir el rumbo especificado en sus cartas de aterrizaje. Si siguen la señal, eventualmente deberían llegar al aeropuerto. El segundo radiofaro se encuentra ubicado en el aeropuerto. Es un dispositivo de seguridad. Si la tripulación oye el radiofaro antes de ver el aeropuerto, tiene que declarar una aproximación frustrada y dar una vuelta para intentar aterrizar de nuevo. De hecho, el avión que llevó a Peter Galbraith a Dubrovnik solo unos minutos antes que el IFO 21 recién pudo aterrizar en su segundo intento. IFO 21, te recibo. Cambio. Desvíense a Split si deben ejecutarlo. Cambio. Entendido. 9A CRO. Fuera. Pero Sponheimer estudia el equipo y no cree que eso haya jugado un papel significativo en el accidente. En las pruebas de vuelo, vimos que los radiofaros no direccionales funcionaban bien. Hay rumores extraños de una teoría todavía más siniestra. Quizás Davis estaba siguiendo un radiofaro de señuelo colocado intencionalmente en las montañas. En una región con problemas, ¿se trataba de un ataque a la misión comercial?
Para obtener una señal que se escuche, es necesario un sistema que es muy difícil de establecer en suelo rocoso. Además, sería costoso y llevaría tiempo instalar un radiofaro no direccional en las montañas. Tramar un plan tan complejo sería algo casi imposible de lograr. Nunca se encuentran pruebas de un radiofaro de señuelo. Entonces la investigación continúa. Entre los escombros de la aeronave, los investigadores rescatan una pieza clave del rompecabezas. Consiguen recuperar el ADF del avión o radiogoniómetro automático. Parece que el ADF funciona, pero solo una de las unidades había sido instalada en este avión. Para aterrizar adecuadamente en la ciudad de Dubrovnik, un avión necesita 2 ADFs. Este dispositivo escucha las señales emitidas por los radiofaros en tierra, pero solo puede escuchar uno a la vez. Aún no lo hemos pasado. Volando con un solo ADF, la tripulación puede escuchar la señal del radiofaro que le indica cómo llegar al aeropuerto o la señal del radiofaro que le indica que se ha desviado demasiado. No puede escuchar ambas señales a la vez. Eso habría requerido 2 receptores ADF, pero el IFO-21 tenía solo uno, lo que limitó su capacidad para seguir la aproximación con precisión. Aún no lo pasamos. Vuelvo a sintonizar KLP. La tripulación puede intercalar la sintonización de ambos radiofaros y usar un solo ADF para escuchar las 2 señales, pero eso habría añadido más tensión a un aterrizaje ya de por sí difícil. Y todavía queda otra sorpresa. El avión a reacción no contaba con el equipo adecuado para aterrizar en este aeropuerto. El lapso de tiempo para hacer la aproximación es muy corto. Es difícil sintonizar ambas frecuencias para oír el código si también debes buscar el curso y rumbo. Nelson Sponheimer estudia la trayectoria que tomó el IFO-21 y de repente nota una curva en forma de S que aparece en la trayectoria del vuelo del avión. Es el tipo de trayectoria que seguiría un avión que busca una señal de un radiofaro no direccional. Pero cuando la tripulación debería estar buscando la señal del radiofaro, la curva en S desaparece. A 2 o 3 millas del punto de aproximación final, y por 7 a 9 millas, la trayectoria del vuelo es recta. En lugar de confiar en el sistema de navegación existente pese a ser primitivo, la tripulación de pronto parece darse por vencida y Sponheimer cree saber cuál es el motivo. Luchando contra una fuerte lluvia y limitados por tener solo un radiogoniómetro, Sponheimer cree que la tripulación recurrió a otra tecnología aún más antigua para encontrar la pista. Él cree que la tripulación recurrió al INS o sistema de navegación inercial. Un sistema INS utiliza giroscopios para saber cuánto gira y se inclina el avión. Después de ingresar a una posición geográfica específica al inicio de un vuelo, un sistema de navegación inercial se encarga de rastrear y monitorear todos los movimientos que hace un avión. Se trata de un sistema autónomo que tiene el avión, pero esto podría plantear un problema muy serio. Si los giroscopios no llegan a calcular a la perfección cada una de las maniobras del avión, el piloto puede desviarse de la ruta. No veo nada por las nubes fragmentadas. Tim, la tripulación tal vez pensó que cambiar a este sistema le ayudaría a encontrar su camino. Pero en este caso pudo haber desviado peligrosamente al avión de su rumbo. Para mí el INS fue la razón principal por la que el avión terminó estrellándose. El investigador Howard Swansea analiza la carta de aproximación GPS que la tripulación usaba para intentar aterrizar. Las cartas de navegación habrían sido una ayuda clave teniendo en cuenta la escasa visibilidad y la dependencia del sistema de navegación inercial. Pero cuando Swansea examina la carta de cerca nota algo peculiar. La altitud mínima de descenso no es exacta,
Y este es un dato fundamental. La altitud mínima de descenso es la altura a la que los pilotos tienen que poder ver el aeropuerto. Si no se puede ver el aeropuerto a esa altura, se debe abortar el aterrizaje. Cada país debe desarrollar y publicar estos procedimientos para que sus propias tripulaciones y otros países puedan volar dichos procedimientos de aproximación. Swansea descubre que la altitud mínima de descenso que figura en la carta no cumple con los estándares de aviación estadounidense. Dado el terreno montañoso, la altitud debería haber sido de más de 800 metros. Pero la carta que usaba la tripulación decía que era de un poco más de 600 metros. Eso significa que la tripulación pudo haber volado unos 200 metros más abajo de lo que los expertos estadounidenses veían seguro sin tener que abortar el aterrizaje. Combinado con los otros problemas a los que se enfrentaba la tripulación, la carta atípica selló su destino. Mientras luchaban por encontrar el aeropuerto, se esforzaban por ver a través de las nubes pensando que aún estaban a salvo por encima de las montañas. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Sube! ¡Sube! ¡Dios! Porque un avión de la Fuerza Aérea no contaba con lo necesario para aterrizar en Dubrovnik. ¿Y por qué la tripulación no disponía de las cartas de aterrizaje adecuadas que hubieran hecho más seguro un vuelo ya difícil? Las respuestas están en una base militar estadounidense situada en Alemania, con algunos de los miembros de más alto rango de la Fuerza Aérea. En la primavera de 1996, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló cerca del aeropuerto de Dubrovnik, en Croacia. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Sube! ¡Sube! ¡Dios! Ninguna de las 35 personas a bordo del IFO-21 logró sobrevivir. El avión era un 737 especialmente rediseñado. Pero los investigadores encontraron que la tripulación no contaba con el equipo necesario para aterrizar de manera segura en este aeropuerto. Además, las cartas que usaban no cumplían con los estándares de aviación estadounidenses. Para descubrir por qué la tripulación intentaba aterrizar en circunstancias tan difíciles, los investigadores interrogan al coronel John Mazarowski. Él es el comandante del grupo de operaciones del ala de transporte aéreo a cargo del vuelo. Su trabajo consiste en brindar transporte a un número creciente de visitantes distinguidos. Pero el presupuesto es muy escaso, y a Mazarowski le han ordenado que haga más con menos. Lo que quiero ahora es hablar todo sobre la carta Jeppesen. Los investigadores se enfocan principalmente en las cartas de aterrizaje Jeppesen que utilizaba la tripulación. Estas cartas, hechas para la mayoría de los aeropuertos grandes, dan a las tripulaciones información importante, como qué hacer en caso de una aproximación frustrada. Pero el investigador Howard Swansea ya ha descubierto que estas cartas no cumplían con los estándares de Estados Unidos. La Fuerza Aérea exigía que los procedimientos en países extranjeros fueran evaluados por ellos o por Estados Unidos antes de que una tripulación pudiera volarlos. El aterrizaje en el aeropuerto de Dubrovnik no había sido aprobado. Las cartas de navegación Jeppesen disponibles para el aeropuerto no habían sido revisadas. Esa es la razón por la que Howard Swansea encontró una diferencia significativa entre lo que decía la carta y lo que el Departamento de Defensa consideraba seguro. El coronel Mazarowski creía que restringir sus aviones a aeropuertos aprobados limitaría severamente algunas de sus misiones. Revisar cada uno de los aeropuertos lleva tiempo. Por eso había pedido eximir la revisión de algunos aeropuertos, incluido el de Dubrovnik. ¿Por qué pidió la exención de la carta Jeppesen?
Llevábamos años usando estas aproximaciones y la seguridad no parecía ser un problema. Pero el Departamento de Defensa nunca les otorgó la exención. La aproximación en Dubrovnik nunca fue aprobada. Sin embargo, la Fuerza Aérea siguió aterrizando allí aún sin la autorización de seguridad. IFO-21 nivel 100. Aproximación Dubrovnik. El aeropuerto de Dubrovnik no cumplía con los estándares modernos. Las cartas que se usaban para aterrizar allí no habían sido revisadas por el Departamento de Defensa. Sin embargo, altos funcionarios de la Fuerza Aérea habían decidido permitir el aterrizaje en el aeropuerto de Dubrovnik y en otros lugares. Ninguna carta ha sido aprobada en este lapso. No que yo sepa, señor. No. Al final, una combinación fatal de factores decisivos se unió para ocasionar el trágico accidente del IFO-21. Aproximación Dubrovnik. IFO-21 nivel 100. Aproximación Dubrovnik. Mantengan 3.000 metros para aproximación a Radio Faro. IFO-21. La tripulación luchaba contra el mal clima. Debía aterrizar en un aeropuerto desconocido que además funcionaba con tecnología obsoleta. Por último, las cartas sin autorizar terminaron de empeorar la situación. Después de una exhaustiva investigación que involucró casi 150 entrevistas, el informe final sobre el accidente del IFO-21 supera las 7.000 páginas. Hemos llorado mucho esta última semana porque había tantos jóvenes brillantes en ese avión con él, de diferentes orígenes y diversos grupos raciales. Y lloramos porque Ron Brown veía en ellos la promesa de un futuro prometedor. Los resultados de la investigación señalan a varias personas e instituciones como responsables. El aeropuerto de Dubrovnik es criticado por el mal diseño de su procedimiento de aproximación. Hoy ya no se necesitan radiogoniómetros automáticos para aterrizar en Dubrovnik. El aeropuerto ha reemplazado su equipo de aproximación con el sistema de aterrizaje por instrumentos que estaba por ser entregado en el momento del accidente. Recibí ACB. El informe final afirma que AJ Davis y el resto de la tripulación de vuelo son responsables de errores de vuelo. Y como una bala que atraviesa el corazón de las operaciones de la Fuerza Aérea, se culpa a las principales figuras militares por fallos en el mando. Tras la publicación del informe, 2 altos cargos de la Fuerza Aérea estadounidense son relevados de sus puestos. La Fuerza Aérea reprende de manera severa al coronel John Masaruski por incumplimiento del deber. Él es degradado de su puesto y finalmente se retira como comandante. Otros 13 oficiales también son señalados por el papel que jugaron en relación con el accidente. La Fuerza Aérea también cambió su forma de llevar a cabo sus operaciones. Se ordenó que todos los aviones militares llevaran grabadoras de datos de vuelo y grabadoras de voces de cabina. Ninguna aeronave tiene permitido volar a un aeropuerto sin la aprobación del Departamento de Defensa, ni siquiera para diplomáticos de alto rango. IFO-21, estamos dentro. IFO-21, recibido. Autorizada la aproximación a Radio Faro. IFO-21. El mando de la Fuerza Aérea fue responsabilizado por el accidente, pero fueron los pilotos, la tripulación y los pasajeros del IFO-21 quienes pagaron el precio más alto por los errores del 86º Comando de Transporte Aéreo Militar.